Vamos a compartir ahora la palabra de Dios. Yo quiero, si es posible, que haya una imagen por ahí. Y si la ves, me gustaría que pienses en qué te refiere. Si es alguien que está ahí, que quiere, ¿a qué te remonta? Todos nosotros fuimos a la escuela y en algún momento, ahora quizás no se usa tanto, pero esa idea de la seño decía, tu nombre, vos decías, así lo decías. Es donde las maestras seguramente decían, no te escucho, alumno Sarabí, y todo. Ahora sí, presente. Era muy difícil, en todo caso, que vos tengas un presente si no estabas en el lugar. Es algo que naturalmente lo entendemos. Nuestra cabecita nos lleva esa idea siempre ahí. Si yo no estoy en un lugar y alguien pregunta por mí, no estoy presente. ¿Sí? No estoy diciendo una terrible verdad, estoy diciendo algo totalmente lógico. ¿Cuántos ausentes nos hubiéramos ahorrado si alguien no? Podría estar ahí suplantándonos. La idea es que, en este sentido, nosotros tenemos claro que no podemos estar justamente cuando nuestro cuerpo no está ahí, no está presente. Pero hay alguien que sí, por eso quise nombrar a este mensaje de hoy, Dios siempre da el presente. ¿Por qué? Porque Él está en todos los lugares, en todo tiempo, siempre está en ese lugar. Es uno de los atributos de Dios, esta idea que Él es omnipresente. Está siempre en todos los lugares a la vez. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Que Dios está presente personalmente en todas partes y al mismo tiempo. Algo que nuestra cabecita no puede entender, porque si yo estoy acá, sé que no puedo estar en otro lugar. Si yo estoy acá, no sé qué está pasando ahora en mi casa, porque estoy acá. En cambio, esa capacidad de Dios de estar en todos los lugares es algo que nos debe sorprender a cada uno de nosotros. Y Él está presente en todos los lugares y al mismo tiempo, porque en toda la palabra nos deja claro esa cualidad de Dios. Jeremías 23, dice 24, ¿acaso soy Dios solo de cerca? Se está preguntando. No, también a la distancia soy Dios. O sea que Él puede estar muy lejano para nuestra percepción, o puede estar muy cercano según algunos momentos que nosotros percibamos. Pero tiene que ver más con nosotros que con la realidad de Dios. Nosotros somos los que percibimos esa idea de si nos parece que Dios está cercano o está más lejano. La palabra del Señor dice, ¿podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? La mirada de Dios, además de su presencia, Él está mirándonos, la mirada de Dios. ¿Acaso soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? ¿No soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Y si vos buscás en la palabra de Dios vas a encontrar muchísimos textos donde habla que esa creación que el Señor hizo maravillosa, también es el lugar donde Él está presente en cada rincón, en cada situación, sosteniéndola y además justamente paseándose en todo eso. Esto nos muestra la amplitud justamente del Señor. Como dice en otro texto, Él lo llena todo en todo. No podemos entender, no nos da la capacidad, pero es así y es real. La Biblia justamente nos deja claro a cada uno de nosotros que no podemos escapar de la presencia de Dios. Y aunque a veces lo intentamos, hay una canción
que a mí me gustaba mucho cuando era más joven. Aunque quiera escapar de la presencia del Señor, aunque quiera huir, no puedo hacerlo. Salmo 139 dice, allí versículo 7 en adelante, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estarías tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Y acá interpretamos la idea esta de la finitud de nuestra vida, que Él está desde el principio, si el Salmo 139 lo trabaja profundamente, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice que nada es ajeno a lo que pasaba allí. Bueno, ahora hay mecanismos donde se puede ver el feto y todo lo demás, pero desde el principio, desde un embrión, dice que para Dios nada era ajeno hasta ahí. Pero cita también esto de si estoy allí en el sepulcro, o sea, todo el recorrido de nuestra vida significa esto de que Dios también está allí presente. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Y esto me hace pensar en la idea de, por un lado, como decíamos, que yo no puedo escaparme ni de la mirada ni de la presencia de Dios, pero también me da la alegría de saber que el Señor de esa manera es el que permanentemente me sostiene. Él me sostiene, me sostuvo, me sostiene y me sostendrá. Está lleno la palabra de Dios de textos que nos ratifican esta idea. La presencia de Dios es consuelo permanente para cada uno de nosotros, para el creyente. Dios está disponible para sus hijos en todo momento, en cada día, en cada situación. Qué precioso eso, ¿no? Muchas veces yo charlo con chicos y me dicen, con dolor, a veces mis papás no tienen tiempo para mí, no pueden estar. Quizás hasta justificado, porque si están trabajando tienen que hacerlo, pero saber que hay un Padre amoroso que siempre está y que está disponible para todos nosotros en cualquier momento. El Salmo 55, 17, en la tarde, en la mañana, al mediodía. Podemos poner, yo puse al lado de mi anotación, 24 por 24, como se usa ahora. No hay instante que el Señor no esté presente. Se clamé a Dios y Él oirá mi voz. Clamaré a Dios y Él oirá mi voz. ¿Cuándo? Necesito audiencia, necesito un momento, necesito algún protocolo. No, Él está siempre. Dios está con sus hijos en todas las luchas de la vida. Otro punto para tener en cuenta. ¿Qué dice Hebreos 13, 5 y 6? Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Genera confianza en nosotros. Si hay una característica que tenemos como humanos, es que para estar seguros necesitamos confianza. Y acá está el secreto que tenemos que tener en cuenta. Que el Señor esté presente nos debe generar confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo contrario, cuando estás desconfiado, estás incierto, estás inseguro, no querés avanzar. Qué bueno que los hijos de Dios podamos buscar la confianza en aquel que siempre está presente y que Él sea el que genere confianza en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros puede decir que muchas veces nos sentimos poco desorientados o bastante desorientados, confusos, sin saber un rumbo exacto,
La presencia del Señor es la que nos permite que se genere confianza en nosotros para tener el lugar donde ir con certidumbre. Dios provee las necesidades diarias de sus hijos. En el Salmo 23, que por eso estábamos compartiendo recién. La mayoría de nosotros conocemos el Salmo, pero rescatar esto, ¿no? En este sentido, pensando en la presencia del Señor. El Señor es mi pastor. Así como notamos, una vez estaba en Córdoba, me acuerdo, en un congreso, y había un montón de gente y uno charlas en los momentos de comida, y había un muchacho muy jovencito, unos 17 años, y estábamos hablando, y dice, bueno, yo soy pastor. Claro, y todos nos miramos, 17 años, qué jovencito, está bien, ¿no? Esa cosa que uno tiene muchas veces de censurador, ¿no? Y seguíamos charlando y al rato, sí, bueno, ¿y cuál es tu tarea entonces como pastor? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que él lo que decía, que era realmente, ahí en Córdoba, en el medio del monte, pastor de ovejas. No lo que nosotros mencionamos como esta tarea de poder compartir con los hermanos. Él era realmente pastor y no sabe cómo le sacamos el jugo preguntándole cosas, ¿no? Porque varios de nosotros éramos pastores y no teníamos ni idea de un montón de cosas de esas que hablamos, porque las ovejas yo las conozco, digo que no, pero hay un montón de chicos acá que inclusive nunca vieron una oveja. Él tenía el secreto de un montón de cosas y esa pasión con que hablaba, cómo él manejaba sus ovejas, las llevaba a un lado, las contenía, sabía los secretos claramente de la oveja. Bueno, qué importante, ¿no? Pensar en que el Señor es nuestro pastor, que nos conoce profundamente y que está presente todo el tiempo porque sabe que como ovejas nos descarriamos en cualquier momento, nos perdemos, nos desviamos, ¿sí? Perdemos el rumbo. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guiará por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Lo leo porque ahora con esto de las versiones distintas, uno tiene grabada quizás una versión acoplada ahí, a veces hacen los desfasajes de cuando lo repetimos. Pero qué lindo pensar justamente en esta característica especial del Señor, en esto de su presencia. Subrayar, Él es proveedor. Él es proveedor para todas nuestras necesidades, para cada una de las cosas que necesitamos. Como Él está presente, dice que Él nos ayuda en los tiempos de tentación. ¿Quién dice de nosotros que nunca fue tentado? Si el Señor mismo, estando aquí en esta tierra, fue tentado, ¿cómo podemos decir nosotros que no hemos sido tentados? Pero ¿saben qué? La presencia del Señor nos ayuda en ese momento de tentación. La palabra de Dios nos ha dejado un montón de herramientas para cuando llega el momento de la tentación. Pero darnos cuenta que el Señor está ahí, está presente, también nos ayuda a evitar la tentación. Cuando vos tenés a otro enfrente, hay algunas cosas que evitaríamos, porque nos da vergüenza, ¿no? Cuando tenés al otro que está ahí, más si te conoce y todo lo demás. Pero ahí tenemos un pequeño problemita, ¿no? Que a veces nos parece que como no está físicamente, no está. Si tuviéramos mejor esa percepción de la presencia del Señor, muchas de las macanas que hacemos quizás nos las haríamos. Así que pensar en ese sentido, el Señor nos ayuda en tiempos de tentación. 1 Corintios 10:13 dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. ¿Por qué nos va a dar la salida? Porque Él está. Sigo poniendo ejemplos. Cuando estamos en algún lugar que no sabes y alguien te indica y te dicen, es por acá, por acá. No se confunda, Señor, está yendo equivocado. Es por acá, es por este lado. Porque Él está presente
justamente entonces entendemos que Él nos va a dar la salida. Habiéndonos garantizado que ninguna de las pruebas que podemos soportar es más fuerte de la que podemos soportar. A veces entendemos nosotros que el Señor se le fue la mano, ¿no? En alguna cosa. Sí, la sentimos así, pero la promesa de Dios es esa, que Él no nos va a dar algo más fuerte que no podemos soportar. Pero en medio de soportarlo, lo maravilloso es que Él te dice, ahí estoy yo, estoy presente, no te abandono, estoy acá. ¿Por qué no hablamos un poquito ahora de esa forma de percibir a Dios? Esto que yo decía, que a veces, por esa cuestión de que no está materializado, muchas veces nos confundimos. Y quiero ir a un ejemplo bíblico que está en el capítulo 11 de San Juan, y algunas cosas que tener en cuenta de ese relato. No lo voy a leer todo, voy a tratar de narrar algunas cosas para que podamos llevarnos algunas enseñanzas. Ahí encontramos un hombre enfermo llamado Lázaro, así comienza ese capítulo. Dice que vivía en Betania con sus hermanas, María y Marta, o Marta y María. Eran 3 hermanos que vivían en ese lugar. María es la misma que fue la que ungió después, más adelante, al Señor con perfume, si se acuerdan de ese incidente. Las hermanas, sabiendo que su hermano estaba enfermo, le mandan a decir al Señor justamente que él estaba bastante enfermo. ¿Por qué le mandan a decir al Señor? Porque lo conocían, lo amaban profundamente al Señor. Cuando le dicen a Jesús justamente que Lázaro estaba enfermo, Él dice, no es para muerte. Como diciendo, es una enfermedad o algo así, no es para muerte, es lo que entendían los que estaban con Él, sino para que sea glorificado Dios. Esa es la expresión del Señor en ese momento. Se entera, pero dice que justamente, aún enterándose y amando a esa persona y a ese grupo, a esos hermanos, sin embargo se queda 2 días más en el lugar. ¿Por qué? Porque dice que Jesús en ese momento había cruzado el Jordán y estaba del otro lado del Jordán. Se queda allí y permanece 2 días más en aquel lugar. Después de esos 2 días, decide volver con sus discípulos. Los discípulos le decían, Señor, no es conveniente, lo recriminan. Le están diciendo, mirá, es peligroso que volvamos a ese lugar. Está bien que a vos te interese esa persona, pero me parece que no es aconsejable. Jesús les dice una frase allí que para los que estaban con él, los discípulos, quizás era para confusión. Les dice, Él duerme. Y ellos entonces entienden, bueno, si duerme, va a mejorar, como diciendo, ¿para qué vamos a tener que ir? Sin entender lo que Jesús le estaba diciendo, responde entonces, Él sanará. Pero Jesús aclara, y eso es lo que me gusta a mí siempre de la palabra de Dios. Jesús nunca te deja las cosas así media. Siempre te hace la aclaración y Él les aclara justamente, no, Él está muerto, o sea, ya no respira. ¿Por qué le habrá dicho, no? El Señor duerme, para que ellos puedan interpretar eso. Los discípulos mismos en ese momento dicen, bueno, vayamos así para que nosotros muramos con Él, o sea, que también y paseamos parte de esa cosa increíble. La cuestión es que cuando Jesús llega a Betania, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y acá hay un punto importante para tener en cuenta. Para la costumbre judía, ¿sí?, ellos entendían que el alma rodeaba al cuerpo hasta 3 días, como que se quedaba cerca de ese muerto. Esa era una costumbre de los judíos. Y por algo el Señor aparece al 4.º día. O sea que ni siquiera los judíos podrían interpretar que el alma de Lázaro estuviera por ahí cerca. Muchos de los que conocían
a este Lázaro, vinieron a acompañar a las hermanas, porque justamente ese lugar donde ellos vivían quedaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, una cosa así. No era muy lejos, así que muchos vinieron a acompañar a esas hermanas en ese dolor. Piensen en un muchacho joven que estaba muriendo en ese momento. Cuando se enteró Marta que Jesús estaba viniendo, dice que salió a su encuentro. Y María fue allí, y salió a su encuentro y se quedó allí. Te voy a pedir entonces ahora que sí, veamos el versículo 21 del capítulo 11. ¿Qué fue lo que Marta le dijo a Jesús cuando se encontró? Ella salió a su encuentro y le dijo, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Llamativo, ¿no? Alguien que conocía al Señor, alguien que lo amaba mucho, pero lo recrimina y le dice, si hubieras estado aquí. Ante la duda, de María, Jesús dice que le dice y le confirma que Lázaro, su hermano, va a resucitar. Imagínense, pensemos, porque quizás alguno ya leyó esta historia, pero para muchos de nosotros, alguien que querés mucho, que murió, vengan y te digan, Él va a resucitar. Es como que te estremece. Y yo me imagino que a Marta le pasó eso. Y entonces Jesús le confirma que Lázaro resucitaría. Y Marta entonces ahí piensa, claro, por todo lo que escuché, de haber escuchado al Señor, entiendo que en los postreros tiempos, o sea, al final de los tiempos, Él va a resucitar. ¿Sí? Jesús le vuelve a afirmar que Él es la resurrección y la vida, que justamente es Él que puede dar la vida. Y entonces lo primero que hace el Señor, como hace con muchas otras cosas con nosotros, le pregunta, ¿crees esto? ¿Sí? ¿Crees esto? Porque la fe y creer es lo fundamental en esto. Y ella entonces responde que sí, que ha creído. Marta, ¿qué hace? Llama a María. Imagino yo que va corriendo de nuevo hasta la casa y llama a María. Y entonces María sale corriendo de aquel lugar. Los que estaban en el lugar piensan, bueno, va al sepulcro a llorar a su hermano. No tenían ni idea de todo esto que estaba pasando. Y salen corriendo también con ella. Y en el versículo 32 dice, y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, actitud distinta, ¿no?, a la de Marta, contemplativa como siempre tenía María, pero igual repite la misma frase que su hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar justamente, ahí escuchamos en todo caso por segunda vez esa frase. Jesús, al ver llorar a quien tanto quería, como esta joven, ¿qué hace? Algo que también nos cae muy profundo, que es que Jesús llora en ese lugar, muestra su emoción en ese sentido. Pero en el versículo 39 dice, Jesús dijo, yendo a la tumba, y en aquel lugar, en una tumba donde había una piedra muy grande, en aquel lugar Jesús le dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días, como diciendo, Señor, ¿qué es lo que querés hacer? Esto no es lógico. ¿No te he dicho que si crees, esta es la respuesta del Señor Jesús, verás la gloria de Dios? Por eso el secreto es creer. Jesús ordenó a Lázaro salir de la tumba, algo que también nos estremece. Con poder y autoridad, Jesús manda a llamar afuera a Lázaro y Lázaro sale. ¿Se imaginan la escena, el cuadro de los que estaban en aquel lugar? Me imagino que alguno debe haber salido corriendo, no sé. Yo no estaba en ese momento, aclaro. Versículo 24, y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en venda, que era costumbre de ese tiempo, y el rostro envuelto en un sudario.
Y entonces Jesús le dijo, quítenle las vendas, déjenlo ir. Para ir es necesario tener vida. Lázaro había resucitado. Y más allá de que sería todo otro mensaje del poder de Jesús en ese momento, del poder de Dios, yo quiero puntualizar en esta situación. 3 hermanos que apreciaban a Jesús. Jesús también le encantaba pasar por ese lugar y quedarse con ellos. Había un vínculo de amor allí. Pero sin embargo, con toda esa característica, me parece que ni Marta ni María tenían muy claro esto de la presencia del Señor real. Las dos mencionan la misma frase. Si hubieras estado aquí, y ahí es donde yo me pregunto, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros decimos, Señor, si vos hubieras estado acá en este momento con lo que pasó, hubiera sido totalmente distinto? Ahora, ¿estaba el Señor o no estaba? ¿Estaba al tanto de lo que pasaba o estaba distraído? El Señor lo sabe todo. Y como leímos antes, no hay lugar ni situaciones de las cuales Él no esté enterado. Entonces veamos ahora, para ir cerrando, la importancia de no dudar de la presencia de Dios. Porque me parece que este es el punto que nos podemos llevar en esta mañana. La cuestión, yo creo que en la mayoría de nosotros entendemos esto de que Dios está presente en todos los lugares. Pero me parece que el problema lo tenemos como siempre nosotros, que es que dudamos de esa presencia y de esa promesa del Señor de estar presente. Pedirle a Dios ser más consciente de su presencia. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra inconsciencia lo hacemos estar lejos. No lo percibimos cercano en nosotros. Cuando estamos conscientes de que el Señor está siempre, en todo momento, en todo lugar, en cualquier acto de nuestra vida, la cosa cambia. Esa es, creo, la gran diferencia. El tenerlo presente justamente nos hace conscientes de que Él está ahí en ese lugar. Y eso afecta justamente cada una de nuestras vidas. Afecta cómo vivimos, afecta justamente cómo trabajamos, cómo nos manejamos en nuestros trabajos, cómo servimos. Y tenemos acá, si quieren, todo otro mensaje, ya no tengo más tiempo. Pero la verdad, ¿cuántas veces nos manejamos mal en distintos ámbitos, distintos lugares, porque no tenemos conciencia de que el Señor está en todos los lugares? Mucha gente dice, voy a la reunión, voy al templo, porque ahí está la presencia del Señor. Error. El Señor está en todos los lugares, en todas las situaciones, hasta en los momentos más íntimos y complejos de nuestras vidas. El Señor está ahí presente. Recordemos esto, de no dudar de la presencia del Señor. Y apropiarnos, justamente, apropiarnos de su poder, de ese poder de Dios y del poder de que Dios está presente en ese lugar. Hay una historia que estuve revisando ahí, de un mapa del año 1525 de la costa del norte de Estados Unidos, ¿sí? O del norte de América. Un cartógrafo justamente de esos tiempos, en esa época me imagino que harían todo el dibujito y todo, fue revisando cómo sería ese tipo de costa y cómo sería todo ese lugar. Pero dice que cuando terminó toda esa tarea, él hizo anotaciones a ese mapa. Y esas anotaciones de esa tierra no explorada, dice que decían, hay gigantes, hay escorpiones, hay escorpiones ardientes, anotaba él, hay dragones. O sea, traducido sería, veo este mapa y digo, es un lugar horrible, ¿para qué quiero ir ahí?
Todas esas anotaciones habían quedado. Años más tarde, un científico, Sir John Franklin, vio todo eso y ¿qué hizo? Inteligentemente tachó todas esas anotaciones y dejó solamente la cartografía de ese lugar. Tachó esas inscripciones, pero escribió algo él. ¿Y saben cuál fue la frase que escribió? Aquí está Dios. Cambió totalmente la percepción de los que miraban esos mapas. De pensar en algo terrible, las personas empezaron a creer justamente, y ya sabemos, ¿no?, todo lo que pasó después, por esa idea de pensar que en ese lugar estaba el mismo Dios. Esto es lo que hizo la diferencia. Cuando nos enfrentamos a grandes y difíciles situaciones en nuestras vidas, debemos recordar, aquí está Dios. Eso es lo que va a cambiar nuestra perspectiva. Él está presente, Él está en nuestro lugar. Cada vez que estemos abatidos, cada vez que no encontremos el norte, como decíamos antes, cada vez que nos planteen una situación terrible, como esa que parecía de escorpiones y todo lo demás, volvé a decir a tu alma, el Señor está aquí. Está enfrente de nosotros, está con nosotros, está en nosotros. Isaías 43 dice, así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí, yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate en Egipto, Etiopía y Seba. Ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. No temas, que yo estoy contigo. No temas. ¿Cuál es la conclusión entonces de todo esto que pensamos? Yo no puedo estar en todos los lugares, vos tampoco, lo tenemos claro eso. Pero si no dudamos de que el Señor está presente en todos los lugares, esto cambiará nuestra perspectiva de nuestro cristianismo. Va a cambiar también la perspectiva de esta congregación. No solamente si pensamos que en algunos momentos el Señor está, sino en todas las situaciones y en todos los momentos. Gálatas 2:20, y con esto cierro. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no estoy solo, ya no soy yo solo. El Señor está presente en mí en todo momento. Y lo que veo, lo que vivo y lo que debo vivir a futuro, no debo pensarlo y vivirlo solo. Lo debo vivir pensando que el Señor está en mí, está en nosotros, está aquí, está al lado mío, está dentro de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Sería otro mensaje más. Deja actuar al Señor en tu vida. Deja que el Espíritu obre en tu vida. Decile a tu mente y a tu corazón cada día, digámosle, me incluyo también, el Señor está presente. Está en todos los lugares y es el que hace la diferencia. Inclina tu rostro, acompáñame en esta oración. Que haya sido la palabra de Dios la que en esta mañana
nos permita irnos de este lugar. No bajoneados, me parece que al contrario, motivados, estimulados a saber de que la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu presencia en cada uno de nuestros días. En todo lo que nos pasa, en cada situación, en los momentos de alegrías, en los momentos de tristeza. Ah, Señor, cómo sabes acompañarnos cuando estamos en la tristeza. Hemos vivido tiempos muy difíciles con la pandemia. Y qué diferente ha sido, Señor, poder atravesar todo esto teniendo tu presencia, sabiendo que nunca nos has abandonado. Y con esa certeza, Señor, queremos ir hacia adelante, en todo lo que tenemos por delante como iglesia, percibiendo cada día y no dudando, Señor, que tu presencia está en medio de este lugar. Ayúdanos, Señor, como individuos, ayúdanos también como iglesia a percibir tu presencia, a estar tranquilos en tu presencia y a estar confiados, Señor, en que vamos a avanzar, yendo vos primero en cada una de las cosas que vamos a tener que hacer. Te damos la gloria, la honra, te bendecimos, Señor, por ser tan amoroso con nosotros, por ser presente en cada una de nuestras vidas. Te agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.